Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Joe Biden acelera la entrega de armas de Estados Unidos a Ucrania y el extraño movimiento de Estados Unidos con sus reservas de petróleo que dejó descolocada hasta la AIE. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. Joe Biden acelera la entrega de armas de Estados Unidos a Ucrania. El presidente Joe Biden aceleró el lunes el envío de armamento a Ucrania con base en una ley dictada en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Biden firmó la orden en la Casa Blanca e indicó que su país apoya a los ucranianos en la defensa de su territorio y su democracia ante la brutal guerra de Putin. También dijo estar listo para hacer una concesión política en el Congreso para obtener la aprobación rápida de $33 mil millones adicionales para apoyar a Ucrania. No podemos permitirnos un retraso en este esfuerzo vital de la guerra, dijo en un comunicado e instó al Congreso para que ponga de inmediato sobre mi escritorio el proyecto de ley de financiación de Ucrania. Admitiendo los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos, Biden dijo que ceder a la agresión es aún más costoso. La norma firmada por Biden que facilita el flujo de equipo militar está basada en un programa de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Europa a resistir a Hitler, dijo la Casa Blanca. La firma del presidente Biden se da el día después de la fecha en que se celebra la victoria aliada en Europa en 1945 que marcó la derrota de la Alemania de Hitler. Biden también destacó que este lunes marca el aniversario del Día de Europa, que celebra el inicio de la Unión Europea en 1950 y la creación de una potencia económica y una fuerza global de paz. La actualización del préstamo llega horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin supervisó un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, también como conmemoración anual de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. En un tuit, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky celebró la medida y también trajo a la memoria la guerra contra Alemania. Es un paso histórico. Estoy convencido de que ganaremos juntos otra vez y que defenderemos la democracia en Ucrania y en Europa como hace 77 años, escribió. En la década de 1940, Estados Unidos y la Unión Soviética comunista fueron aliados por un tiempo breve contra Alemania, su enemigo común. En ese momento, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt utilizó por primera vez la medida de préstamo y arriendo que eliminó obstáculos burocráticos para canalizar miles de millones de dólares en equipos a aliados europeos, incluidos los soviéticos. El extraño movimiento de Estados Unidos con sus reservas de petróleo que dejó descolocada hasta la AIE. Estados Unidos ha dado un paso poco frecuente para intentar calmar la sed global de petróleo. A lo largo de la historia, las grandes liberaciones de reservas de petróleo se han efectuado de forma consensuada y coordinada entre los países de la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, un apéndice de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, apodado como el Club de los Países Ricos. Esta vez no fue del todo así. Estados Unidos anunció una liberación de crudo histórica sin previo aviso. Los nervios en Estados Unidos por anunciar algo ante la imparable escalada del crudo pudieron impulsar este movimiento inesperado y sin consenso. Estados Unidos anunció que liberará unos 180 millones de barriles de petróleo en el mes de marzo, una decisión que llegó de forma unilateral según han reconocido desde el gobierno de Estados Unidos. Más tarde se unirán el resto de países de la AIE para incrementar el impacto del movimiento, pero la decisión autónoma de Estados Unidos no terminó de gustar al organismo. El Departamento de Energía de Estados Unidos ha asegurado que el país había estado en contacto frecuente con la AIE y sus Estados miembros para dialogar y mantener la seguridad energética antes de la liberación del petróleo, aunque confirmó que su decisión de efectuarla era independiente de la AIE. No comentó si Estados Unidos compartió por adelantado el momento y el volumen de su liberación. Estados Unidos y otros países miembros de la AIE pueden y han liberado de forma independiente petróleo de sus reservas estratégicas al margen de cualquier acción colectiva de la AIE, dijo el departamento en un comunicado enviado a Reuters. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters en busca de comentarios. La cuestión gira en torno al anuncio de Estados Unidos
del 31 de marzo de que liberaría 180 millones de barriles de las reservas estratégicas a un ritmo de 1 millón de barriles al día para bajar los precios mundiales de la energía y hacer frente a los recortes en el suministro de petróleo ruso desde su invasión de Ucrania en febrero. Las fuentes han explicado a Reuters que Washington no había informado a la AIE o a sus miembros de que el anuncio se iba a producir, una ruptura con los precedentes, y que el volumen récord, más de 3 veces mayor que cualquier otra liberación anterior de la SPR, fue inesperado. El anuncio de Estados Unidos se produjo un día antes de que los miembros de la AIE se reunieran para discutir una liberación coordinada tras la reunión presidida por la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm. A la AIE anunció que se había acordado una liberación coordinada, pero no dio detalles sobre los volúmenes. En ese momento, la dirección de la AIE comenzó a celebrar reuniones bilaterales con otros miembros para reunir las contribuciones según las dos fuentes. Tras una semana de diplomacia, se consiguió el compromiso de sus miembros no estadounidenses de liberar otros 60 millones de barriles en conjunto. Sin embargo, esa cifra de 60 millones de barriles era relativamente pequeña, según las normas de la AIE. La contribución de un país miembro a una liberación de emergencia coordinada debe corresponder aproximadamente a la proporción de su consumo de petróleo dentro del grupo. Dado que Estados Unidos representa alrededor de la mitad del consumo entre los miembros, la contribución de la AIE debería haber coincidido aproximadamente con la extracción estadounidense. Esto no era factible, aseguró la fuente familiarizada con la diplomacia. Era imposible, ya que nadie tenía esas reservas. La óptica de que la liberación se haga en un 75% en Estados Unidos y un 25% en el resto del mundo es simplemente extraña, añadió la fuente. El anuncio de la AIE disimuló el desajuste, detallando una liberación de 120 millones de barriles, de los cuales 60 millones procedían de Estados Unidos en los 2 primeros meses, prácticamente ignorando el hecho de que Estados Unidos pretendía mantener el flujo de petróleo durante 4 meses más. La decisión del gobierno de Biden supone la segunda vez en 6 meses que aprueba una gran reducción de las reservas petrolíferas sin aprobación de la AIE. En noviembre, Estados Unidos se comprometió a liberar 50 millones de barriles para frenar la subida de los precios debido a un repunte repentino de la demanda desde los días más oscuros de la pandemia del COVID-19. Si bien algunos miembros de la AIE, como Corea del Sur, Reino Unido y Japón, contribuyeron a esa liberación, la propia agencia se mantuvo al margen porque no veía ninguna interrupción importante del suministro que pudiera abordarse en ese momento. Sin embargo, tras la invasión de Rusia, los países miembros de la AIE consideraron oportuno organizar una liberación coordinada el 1 de marzo. Anunciaron una liberación de 60 millones de barriles, la mitad de ellos procedentes de Estados Unidos, para contrarrestar las probables interrupciones del suministro de Rusia, uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas. Los oponentes republicanos de Biden le han criticado por su decisión de liberar los 180 millones de barriles de las reservas estratégicas estadounidenses, argumentando que la decisión era política y que en cambio debería fomentar la producción nacional de petróleo. Los precios récord de la gasolina en Estados Unidos se consideran una de las principales vulnerabilidades del Partido Demócrata de Biden de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La sociedad en Estados Unidos presenta una tolerancia muy baja al elevado precio de la gasolina, aunque el motivo subyacente de ese precio sea reducir el coste para el medio ambiente. Biden se presentó como candidato con la promesa de eliminar los combustibles fósiles para ayudar a combatir el cambio climático, pero su administración no ha logrado imponer ningún freno a la industria y en los últimos meses ha instado a las petrolíferas a acelerar la producción para bajar los precios. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.